Buenos días, mi nombre es María José Tobar y les voy a hablar sobre las normas UFT 2019. La universidad, a través de la norma UFT 2019, nos proporciona información de la cual es la estructura y el formato para realizar el trabajo de grado. En la cubierta o carátula del trabajo se debe realizar siguiendo las indicaciones que se observan en la lámina. Logo del lado izquierdo superior, encabezado centrado, título en el medio, datos del autor, tutor y la fecha final de la página. La dedicatoria, reconocimiento y agradecimientos se adicionan a partir de la tercera página. Se deben expresar en forma breve, con estilo formal y académico. Dichas páginas son opcionales. Se podrían fusionar en una sola. El índice contiene la lista de títulos y subtítulos del trabajo. Es de carácter obligatorio. El índice de figuras, por su parte, es una lista de figuras, cuadros, fotografías, entre otros. El resumen es un texto que expresa de forma clara y en forma resumida los aspectos más importantes del trabajo de grado. Se debe redactar en pasado, menos el último párrafo que contiene la conclusión del mismo. El título del resumen se presenta en letras mayúsculas. Debe contener la línea de investigación, el problema que se estudia, el objetivo del trabajo, el tipo de investigación, técnicas de recolección de datos, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. El texto debe estar con un interlineado sencillo y no debe sobrepasar las 300 palabras. Se indicarán entre 3 y 5 palabras claves. El contenido del trabajo se divide en capítulos, fases, contextos, momentos o dimensiones, y su división en secciones depende de la modalidad del trabajo, la metodología y la especialidad del tema de trabajo. Referencia. Está formada por la lista de las obras y documentos consultados. Los anexos representan material complementario del proyecto de investigación. Aspectos formales de la recolección y estilo en el trabajo. La redacción debe ser clara y precisa. Deben evitar el uso de palabras poco comunes o ambiguas, así como el uso exagerado de citas textuales y conectores. El texto debe ser expresado en tercera persona. Cuando el autor necesita expresar su opinión o su aporte, utilizará la expresión el autor o la autora. Cada párrafo debe contener entre 6 a 6 líneas. No se permiten abreviaturas en la redacción, pero es permitido utilizar siglas para referirse a organismos, instrumentos o variables que se nombran varias veces en el trabajo. De los aspectos mecanográficos del tipo de letra, el tipo de letra debe ser Arial tamaño 12. En todo el trabajo menos en los siguientes casos. Los títulos de primer orden deben estar en tamaño 14. En el formato para la dedicatoria y reconocimiento se permite estilo libre. Los textos de los gráficos y cuadros podrán presentarse en letra tamaño 12 o 10. Se recomienda uniformidad en los mismos. La página de presentación de los anexos se escribe en tamaño 16. Los márgenes en todas las páginas se deben mantener de la siguiente manera: 4 centímetros del lado izquierdo y 3 centímetros en el margen superior, inferior y derecho. El texto se mantendrá justificado, respetando los márgenes indicados. De la sangría. Al inicio de cada párrafo se debe mantener una sangría de 1 centímetro. En las citas textuales iguales o mayores a 40 palabras, se debe dejar una sangría de 1 centímetro del lado derecho e izquierdo. En cada referencia, la segunda y las líneas sucesivas se deben mantener una sangría de medio centímetro. La norma nos indica además cómo se van a utilizar los interlineados de espacio sencillo, doble espacio sencillo, separación de 1,5 centímetros,
dos espacios de 1,5 centímetros, debemos seguir las indicaciones. Por ejemplo, se emplearán espacios de 1,5 centímetros en todo el desarrollo del trabajo, al igual que se mantendrá la separación de los párrafos. De los contenidos en serie, cuando es necesario enumerar varios elementos en un mismo párrafo, se utilizarán letras minúsculas seguidas de un paréntesis a la derecha. Cuando sea necesario resaltar elementos en el párrafo separados, primer nivel, se utilizarán números seguidos por un punto. El número se ubicará a nivel del margen izquierdo y el texto con una sangría de 0,63 centímetros. En el caso del párrafo que se desprenden de otro párrafo, segundo nivel, se utilizarán letras minúsculas seguidas de un punto, con una alineación izquierda de 0,63 centímetros y sangría de texto de 1,26 centímetros. Pasos para la configuración de niveles de párrafo en Microsoft Word. Paso 1. Hacer clic en la lista multinivel en el panel de herramientas. Paso 2. Cuando se despliegan las diversas opciones, seleccionar Definir nueva lista de multinivel. Paso 3. Se configuran los tres niveles. Nivel 1. Alineación de 0 centímetros, sangría 0,63. Nivel 2. Alineación 0,63 centímetros con sangría de 1,26. Nivel 3. Alineación de 1,26 centímetros con sangría de 1,9 centímetros. De la ubicación de los títulos y subtítulos. En el índice general y en el desarrollo del trabajo se permiten subtítulos hasta cuarto orden. Los títulos deben ir en la primera página de cada capítulo, centrado y en la parte superior. Se identificará el mismo con la palabra capítulo, sección, momento. Se podrá acompañar del número romano que indica el orden. Después del título centrado y separado de 1,5 centímetros, se colocará el título del capítulo con letras mayúsculas. Ejemplo, el problema. Dentro de cada capítulo se permiten desde 1 hasta 4 niveles de encabezamiento de la paginización. Primero, en las páginas preliminares se utilizan números romanos en minúsculas. Se debe colocar en la parte inferior central de la página la portada y la página de presentación. Se cuenta, pero no se coloca el número. Segundo, en las páginas de desarrollo se utilizarán los números arábigos. Se ubica en el margen superior derecho, a 2 centímetros del borde superior de la página. Tercero, no llevan números las primeras páginas de introducción, capítulo de conclusiones, las referencias bibliográficas, la página de presentación de los anexos. Estas se encuentran pero no se enumeran. De las formas de citar. Citas parafraseadas. El investigador indica la idea del autor con sus propias palabras. Se debe colocar el primer apellido del autor y el año de la publicación. Citas textuales. En estas citas, cuando poseen hasta 40 palabras, deben ir incorporadas en el párrafo entre comillas. Se acompañan del primer apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página en donde está ubicada. Citas textuales mayores de 40 palabras se expresan en párrafos aparte, separados de párrafo anterior y posterior de 2 espacios de 1,5 centímetros. El interlineado del texto, espacio sencillo y dejando del lado derecho y del izquierdo una sangría de 1 centímetro. Se indica el primer apellido del autor, el año de la publicación, el número de la página al finalizar la misma. Si la cita textual es parte de un párrafo y no la idea completa, se utilizan los 3 puntos suspensivos en lugar correspondiente. En caso que se cite una fuente en varias ocasiones, se menciona el autor completo. La primera vez que es mencionado, pero para el próximo soporte se procede según sea el caso de la siguiente manera. Si la cita se encuentra en la misma página,
se puede colocar entre paréntesis la abreviatura de la obra, cita. Si no se conoce el año de la fuente, en la cita se coloca la abreviatura, CF. Por ejemplo, cuando se tienen dos o más citas del mismo autor, pero de diferentes biografías, en la cita se agregará un código alfabético en letras minúsculas, empezando por la letra A en el año de edición. Cuando en un mismo año se tienen dos o más fuentes en la que el primer apellido del autor es idéntico, se adiciona la inicial del segundo apellido y el nombre. En el caso de que la fuente tenga un autor, el soporte deberá siempre presentar el primer apellido de cada uno, seguida del año de edición. Luego, cuando la fuente tenga tres o más autores, la primera vez que se cite se da a conocer el primer apellido de cada uno. La próxima vez se coloca el primer autor, la palabra y el año. Luego, de las siglas y cifras. La primera vez que se menciona una sigla, la misma se describe y luego se presenta entre paréntesis. Las próximas veces se escribe sin encerrarla entre paréntesis. Cuando se presenta una cifra en valor absoluto o relativo, siempre se describe primero en letras y luego el número encerrado entre paréntesis. Las abreviaturas en este cuadro son utilidad y de uso común en la redacción de trabajo de investigación. Por ejemplo, anónimo, ANO. Cuadros y figuras. Tanto los cuadros como las figuras deben anunciarse en los párrafos procedentes a su presentación. En la parte superior del cuadro se debe identificar el número arábigos y en negrilla la primera letra en mayúscula y sin punto final. Luego, las figuras llevan la denominación en la parte inferior de los mismos, como se observa en la lámina 22. Si el cuadro o figura ocupan más de una página, en la segunda y demás páginas se coloca solo la denominación de su clasificación y entre paréntesis la abreviatura cuadro número 1, ejemplo. Luego, de las referencias. Se colocarán en forma de lista, en orden alfabético, indicando de manera general el primer apellido e inicial del primer nombre del año. Entre paréntesis, título de la obra en negrilla, número de edición, entre paréntesis, cuando se editó y nombre de la editorial. La segunda y demás líneas a referencia deben estar con una sangría francesa de 0,5. Las líneas que conformen cada referencia deben tener una separación de un espacio sencillo y entre una referencia y otra se mantendrá una separación de 1,5 centímetros. A continuación se indica cómo deben presentarse las referencias de acuerdo a su naturaleza. Ver la página número 23. De los anexos. Se indica una hoja después de la referencia con las palabras anexo, escrita en mayúscula y resaltada en negrilla. En la mitad de la hoja y con un tamaño de letra número 16, cada anexo se anuncia previamente con su estilo a un espacio sencillo. Por ejemplo, anexo A, título del anexo. Los anexos se ordenan alfabéticamente o numéricamente, de acuerdo al orden como son mencionados en el trabajo. Todo anexo debe estar relacionado con alguna parte del contenido del trabajo. Si un anexo tiene más de una página en la segunda y demás páginas, se debe indicar de la parte superior izquierda la identificación del anexo y seguidamente la abreviatura entre paréntesis. Por ejemplo, anexo A. Esa fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Gracias.